Ok. Ya. Como les había contado, o sea, esto ya lo habíamos visto, bueno, haciendo esto para la grabación, ¿ya? Les comentaba recién que los electrones, así como los protones, por el hecho de poseer carga, tienen mayor probabilidad de interacción. No solamente en general con todo lo que sea el átomo, o sea, me refiero, por el hecho de tener una carga negativa, o sea, al acercarse a una carga negativa, va a producir repulsión y no necesariamente tienen que chocar para interaccionar, sino que solamente para el hecho de movilizar esa, esas cargas, esas partículas por diferencia de carga, ya implica una entrega de energía hacia el electrón, ¿ya? Y la razón, y esa es otra de las razones, si ustedes, por ejemplo, por una de esas se encuentran en la literatura, ven una curva de dosis en profundidad de los protones y también de los electrones, como se las voy a mostrar un poquito más adelante, van a ver que la profundidad es bastante reducida y que la profundidad, el alcance al cual van a llegar los electrones o los protones va a estar dado netamente por la energía que lleva la partícula, ¿ya? En la medida que más vamos aumentando la energía, más en profundidad vamos a llegar. Esta es como un poco de perogrullo. Pero les voy a mostrar cuáles son más o menos los parámetros de energía. Mientras que la energía para los electrones podemos tratar con energías de perdón, rebobino. Los equipos de radioterapia habitualmente tienen en electrones energías de 6, 9, 12, algunos 15, otros 18. 6, 9, 12, 15. Son 5 energías habitualmente traen en electrones, ¿ya? O puede que traigan un poco menos, pero en general traen 5, ¿ya? Eh, Hay otros que traen, dependiendo, bueno, como digo, de las características del equipo, pueden traer hasta 18, 21, 21 MeV, 21 MeV, ¿ya? Esas son las energías que traen los equipos de los electrones. ¿De qué depende? Depende de esto, del equipo, ¿ya? Acuérdense que teníamos nuestro cañón de electrones, nuestra guía de onda aceleradora, las bobinas focalizadoras, bobinas conductoras, todo esto en el sistema vacío, ¿ya? Dependiendo de cuánto aceleremos nuestro haz de electrones, estos van a chocar, no van a chocar en un blanco, sino que van a pasar y van a chocar en una lámina dispersadora. ¿Ya? No vamos a tener este filtro aplanador, sino que vamos a tener, ni tampoco vamos a tener un blanco, sino que vamos a tener un filtro que se llama dispersador. La gracia de ese filtro es que este haz, que es de porte es un haz muy finito, en la literatura sale como un pencil beam, un haz del espesor de un lápiz, lo van a abrir, eh, va a chocar en esa lámina y se va a abrir, se va a dispersar, se va a abrir para poder tener un campo que nos permita hacer tratamientos de una zona, no zonas desde el, desde del tamaño de un lápiz, sino de una zona, un tamaño de campo más definido, un 5x5, 10x10, 15x15, 20x20. Los electrones llegan hasta un 30x30. Ese es el tamaño máximo que pueden tener los tamaños de campo en los equipos. ¿Ya? Eh, eso por lo general. ¿Ya? Yo les comentaba, si se acuerdan, que habían dos maneras de poder dispersar el,
el haz de electrones por las láminas dispersadoras, que lo que hace en el fondo es amidamina choca esto, porque este es el tamaño del haz que sale de la aceleración, y lo que hace esto que empieza, lo dispersa en este sentido. ¿Ya? Obviamente, esto que tiene una energía de 6 MeV de manera nominal, su energía media va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque en el fondo van a haber electrones de menor energía medidos en esto, debido a la interacción que hay entre el haz y la lámina dispersadora. Y hay otro sistema que se llama el scanning beam, que para los equipos de tratamiento no se usa, que no sé si ustedes, bueno, antiguamente había las televisiones de tubo, en el fondo las televisiones de tubo lo que hacían se llamaban scanning beam. Las televisiones que lo que hacían, tenían unas de electrones, iban haciendo este barrido en este sentido, para mostrar la imagen en el monitor. Ahora esto lo hacían tan rápido que para nosotros nos parecía un continuo. ¿Ya? El asunto es que este mismo sistema se utilizaba también para hacer la dispersión, de obtener campos más grandes. El problema de esto es que si se echaba a perder el sistema de movimiento del haz, pasaba un haz de manera recta y dejaba un hoyito, por lo cual era muy peligroso. Y por esa razón este sistema lo sacaron de los aceleradores de tratamiento, entre comillas, habituales. ¿Ya? Este sistema se está usando solamente en este rato para los aceleradores de partículas, o sea, aceleradores de protones, partículas pesadas. Para los equipos de tratamiento habituales no se está ocupando. ¿Mm? Ahora, la tasa de los electrones, cuando uno se acelera esto, para fotones uno necesita una mayor cantidad de electrones acelerados para poder tener con una afluencia o tasa de dosis más o menos considerable. ¿Ya? Como estos electrones que van a producir fotones van a chocar en un blanco, va a haber una gran cantidad, una tasa de pérdida por la interacción. Y por esa razón, cuando nosotros vamos a usar solamente los electrones, la tasa de dosis, la corriente de electrones disponibles que vamos a tener que disminuirla mucho menos, porque ya no vamos a tener esa pérdida por el hecho de hacer chocar estos electrones contra un blanco, sino que como estos van a chocar sobre una lámina, una cosa mucho más delgada que son los fotones, ya van a producir esta cantidad, este orden de tasa de dosis en centigrade por segundo. Miren chicos, esta es una curva de dosis en profundidad de un haz de electrones. Si ustedes se fijan aquí, acá tengo la superficie, ¿ya? Cuando choca un haz de electrones en la superficie, a diferencia de un haz de fotones, la dosis de superficie es mucho más alta.
En los fotones de 6 MB, la dosis parte sobre un 65%, una cosa por aquí. De aquí parte, sube hasta acá arriba, hasta un máximo, y después empieza así eh, a decaer de manera mucho más, una cosa así de este estilo. Así llega un máximo y decae en esa forma. ¿Ya? Eh, entonces, el asunto es que con los electrones, por el hecho de ser partículas, yo les comentaba que interactúan mucho más rápido. ¿Ya? La interacción, dependiendo de la energía, va a ser un poco la clase de interacción que va a tener, la dirección que va a tomar la interacción como resultado. ¿Mm? Eh, por ende, entonces yo les comentaba recién que la dosis en superficie es mucho más que la de unas de fotones de baja energía. ¿Ok? La forma que tiene, parte desde la superficie, va a llegar hasta un máximo. ¿Ok? Aquí está el máximo. Luego va a empezar a decaer rápidamente. ¿Mm? Cae con una pendiente rápidamente y luego va a llegar hasta casi cero. ¿Por qué no va a llegar a cero? ¿Ya? Porque fundamentalmente, recuerden que son electrones, y el hecho de ser electrones y interactuando con un medio, va a producir eh, fotones de frenado. Aunque esto sea un medio de agua, van a producir fotones de frenado. Y esos fotones de frenado van a ser lo que se van a reducir en la dosis en esta zona. En esta zonita que está acá. ¿Ya? Esto se llama la cola de Bremsstrahlung. La cola de la radiación de frenado. ¿Ok? Entonces, tenemos dosis en superficie, va desde un 80 a un 100%, dependiendo de la energía. Entre más alta la energía, mayor dosis en superficie. ¿Ya? Si la energía es menor, va a ser mucho más, bueno, va a ser menor, o sea, va a llegar menos, 80, pero va desde un 80, no así, no, a diferencia de los fotones que es mucho más baja. Va hacia una dosis máxima, ¿listo? Luego, esa dosis máxima va a caer en esta pendiente, en esta curva, esta pendiente, ¿ya? Y va a llegar hasta una profundidad máxima que llamamos, que no va a ser cero por efecto del Bremsstrahlung, ¿ya? Cuando nosotros trazamos, cuando se traza una tangente a esta curva, a esta pendiente, a esta curva de la pendiente, una tangente a la pendiente de la curva, y la extrapolamos hasta, hasta lo que es la ordenada, esto está en profundidad, en centímetros de agua, lo que tengo aquí, esto se llama el rango práctico. El rango práctico. Que en el fondo lo que me dice hasta cuánto es lo que va a llevar en un porcentaje más o menos considerable el haz de electrones. ¿Ya? Dependiendo de eso también tengo el R50 se define, el rango del 50%. Y también puedo tener, cuando hablo del R90, lo mismo, la profundidad en que llega el 90%, o también puede ser el R95. ¿Ya? Son todas estas profundidades que lo que van a caracterizar el haz de tratamiento de un electrón. ¿Ya? Todos el rango práctico, el R90, R50, son característicos, son muy dependientes de la energía.
Dime, te escucho mal. Estoy un poco resfriado. Por ejemplo, cuando este electrón choca con la superficie del paciente, se forma esta curva, ¿no es cierto? Sí, la curva de óseo en Ok. profundidad, sí, en esta sí. ¿Dónde es la mejor, cuál es el mejor porcentaje en profundidad para poner el órgano? En este, el blanco, en este ejemplo. ¿En la parte de R90, R50 o en el R máximo? ¿En qué parte colocamos Mira, entre comillas, el blanco? eh, me está hablando Patricio, ¿no? Sí, Patricio. Irreconocible tú, o sea, te conozco tu voz al tiro. Este es el único que me habla, así que por eso te digo, no me Yo queda sé que otra estoy opción. resfriado. Sí, eso, no, si no me queda otra opción. Porque el otro lo que el único que me pregunta por materia, el otro solamente me pregunta por las notas. Ya, bueno, mira Patricio, lo que pasa que este, el R100, ah, este R100 es prácticamente un punto. Si te fijas que en el fondo va a esta curva, llegas a un máximo y después cae súper rápidamente. Este punto, si yo te dijera, mira, ¿sabes qué? El mejor lugar para poder prescribir mi dosis es el R100, va a ser, ¿cómo se llama? No es muy como efectivo. Si nos acordamos un poco, en general, siempre ¿cómo se llama? Siempre en radioterapia buscábamos un lugar donde pudiéramos, eh, que en el fondo, mira, aquí sí, donde que el as, mire, recibiera la dosis de manera mucho más homogénea, entre comillas. Uno de los problemas de los electrones es eso, su heterogeneidad. ¿Ya? Fíjense, este es lo que yo les mostré antes, es una curva de dosis en profundidad. Es como si yo hiciera un perfil aquí, a este nivel, en este corte. Ahora yo les voy a mostrar una isodosis. En el fondo es cómo esto se distribuye en X, en largo y ancho. ¿Ya? El 100% que te estaba mostrando en la curva está aquí. ¿Ya? Por otro lado, fíjate que es un punto. Entonces, si yo prescribo 2 Gray, y lo que, bueno, un punto. Después viene el 90%, mira, y el 90% es prácticamente una zona. Si yo prescribo, por ejemplo, 2 Gray acá al 100% y pongo el tumor, el volumen blanco en esta zona, voy a estimar que a esto le va a llegar eh, los 2 Gray, perdón, pero la variación que incluso que va a haber adentro de esta zona de precisión va a ser un 10%. O sea, suponiendo que son 2 Gray, un 10% va a ser 1.8. ¿Ya? O sea, si vamos a decir, mira, ¿sabes qué va a llegar? Si yo prescribo 2 Gray acá al 100%, al 90 le van a llegar 1.8. Por lo tanto, no es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué sucede con los electrones? En general, se prescribe a una dosis que se llama la isodosis envolvente. ¿Ya? Y los rangos son, en general, casi siempre son los mismos. Uno no prescribe a valores que son menores que el 100%. Me refiero, los valores son o prescribes al 90, según la escuela, o sea, me refiero, porque los americanos prescriben al 90%, mientras que los europeos, algunos trabajan al 85%. ¿Ya? ¿Eso para qué? Dicen, ¿sabes que yo no voy a dar mis 2 Gray acá al 100%, sino que los voy a dar donde está acá, al 90%?
Entonces, si yo doy 2 gray al 90%, aquí en el centro, al 100%, voy a tener 2,2. Pero me voy a asegurar de que todo mi volumen blanco al menos va a tener los 2 gray. Eso es un poco el asunto. ¿Ya? Ahora, yo les comentaba recién, fíjense, esto aquí está en centímetros de agua en profundidad, centímetro, centímetro. ¿Ya? Fíjense que estos son electrones de 9 MeV. Y el 10%, fíjense, va a llegar a 4 centímetros. Esto es lo que les comentaba recién, que caía súper rápido la dosis. ¿Ya? Si llegamos acá, al incidir a 2,2 aproximadamente aquí, voy a tener 100% de la dosis. Pero cuando estoy llegando a cerca de un poquito pasado a los 4 centímetros, ya la dosis pasa a menos de un 10%, cae muy rápidamente. A diferencia, fíjense, de los fotones, que estamos aquí. En el caso de los fotones, fíjense que aquí, en este caso, acá estamos, chocó en 0, y aquí fácilmente pueden haber 20 centímetros. Y a los 20 centímetros recién estamos teniendo un 20%. ¿Ya? A los 10 centímetros ya ni siquiera, o sea, el 10% incluso puede ser más, dependiendo, bueno, de la energía de los fotones, pero esto con unas de fotones de más baja energía. Entonces, la pregunta, Patricio, normalmente se trabaja aquí, tratando de poner el volumen blanco, lo que nosotros queremos irradiar, a que la isodosis envolvente sea por lo menos el 90%, para que asegurarnos de que el 100% del volumen reciba la dosis que yo estoy prescribiendo. Profe, ¿y qué pasa con los órganos de riesgo que puedan estar ahí cerca o que lleguen a los 4 centímetros? Buena pregunta. En general, los electrones se utilizan para tratar tumores que son superficiales. ¿Ya? ¿A qué voy? Que en el fondo son tumores que no están más por su energía, como les decía, y su tamaño de profundidad que es bastante finito, nos da más para tratar cosas que sean muy profundas. ¿Ya? Yo les voy a mostrar aquí unas curvitas para que vean más o menos cuál es el orden de magnitud. A ver. Miren, aquí tenemos, mira, si ustedes alcanzan a ver, curvas de 6, 9, 12 y 15. 6, 9, 12 y 15. Y esto está aquí en la profundidad en milímetros, y aquí el porcentaje de isodosis. Miren, yo recién les comentaba que la dosis en superficie, miren, para energía más baja, va un poquito sobre los 80%. Y a la medida que yo voy aumentando la energía, fíjense, va a aumentar, en el fondo en el caso de los 15, va a llegar a cerca del 86%. 6, 9, 12 y 15. ¿Ya? Ahora, si vemos el alcance práctico, el rango práctico, que en el fondo acuérdense que era la línea que se formaba siguiendo la pendiente. En el caso de los 6, fíjense, no pasa más allá de 3,5 centímetros. 9, 4,8. ¿Ya? Entonces, si yo quiero proteger algún órgano que esté en profundidad cercano, basta con que yo cambie la energía para poder, entre comillas, proteger ese órgano. Porque es una de las gracias de estos electrones,
que uno lo hace interaccionar, o sea, al hacerlo incidir, la dosis puede estar, por ejemplo, el tumor puede estar cercano a la superficie, pero si está más allá de 3 centímetros, la dosis de ese órgano de riesgo baja tanto que prácticamente pasa a ser despreciable. Prácticamente no le va a producir ninguna complicación al órgano de riesgo. Ya, profe, y si se baja la energía, entonces habría que distribuirlo como en más sesiones. No sé, pensando en algún tumor, por ejemplo, que esté cerca de la tiroides. Ya. No, mira, no es más secciones, sino que, por ejemplo, mira, ¿para qué se usan los electrones? Cánceres de piel, fundamentalmente, ¿ya? Para dar, por ejemplo, ocupan también para hacer sobreimpresiones, o sea, darle dosis extra, por ejemplo, a los lechos de las mamas. ¿Cómo se llama? Pero básicamente solamente para cosas superficiales, ¿ya? Suponiendo que tienes mira, ¿en qué casos podría ser complicado un órgano de riesgo que tuvieras que irradiar, por ejemplo, un cáncer de piel cerca de un párpado? El único órgano de riesgo, por ejemplo, que estaría en la zona cercana al párpado, sería el cristalino. Los cristalinos, con una dosis sobre 10 Gray, se producen cataratas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hay que hacer así? Ahí lo que se coloca una protección ocular entre el párpado y el cristalino para disminuir la dosis al cristalino. ¿Se hace entender? ¿Me entiendes, cierto? Sí, profe, ¿y esa protección ocular de qué material sería o cómo sería? Esa protección ocular fabrica, uno la puede fabricar o también se puede comprar, ¿ya? Tiene un elemento de alta densidad, como si fuera una especie de, por decir un nombre, por decirte un poco de plomo. Y de hecho, bueno, antiguamente lo que hacíamos con laminitas de plomo, se forraban con un material que es de una densidad muy cercana al agua, que se llama Aquaplast, ¿ya? Y porque el plomo, si uno llegara a pusiera la lámina de plomo en contacto directo con el ojo, el plomo es tóxico, así que uno no la puede llegar a poner, entonces hay que cubrirla con algo. Entonces, esa lámina de plomo se cubría con ese material que se llama Aquaplast, se forraba y hacía que el fondo, bueno, quedara más liso, y por ende, el plomo lo que hacía era reducir la tasa de dosis. Y el Aquaplast también tenía otra función. Y aparte de cubrir, de proteger la protección por el plomo, sino lo que hacía era también absorber los electrones que se podían retrodispersar. Por el hecho de que los electrones choquen con el plomo. Estamos haciendo chocar electrones con plomo, lo más probable es que van a salir electrones disparados en otra dirección. Entonces, ese pedacito de tejido que nosotros poníamos absorbía esos electrones. ¿Ya? ¿De Ya, acuerdo? profe. ¿Hay un mínimo de energía que se puede dar? No te escuché, Patricio. Es que en esa gráfica aparecían unos valores. 6 meses, hasta 15 meses. Te escucho muy mal. Y ahora es que en la gráfica aparecían 6 MeV hasta 15 MeV, ¿no es cierto? Sí. Esos son las dosis máximas y mínimas las clásicas. ¿Hasta cuánto el máximo que se puede dar? Como te decía, dependiendo del equipo, ¿ya?
Perfecto. Eso es equipo dependiente y eso viene seteado, o sea, es lo que lo venden con cada equipo, o sea, y te preguntan, ¿con qué energía usted lo quiere? Ya, pero en general, casi todos tienen 6, 9, 12 y 15, en general. Si tú quieres una energía extra, también puede venir, la puedes pedir en configuración, ¿ya? Pero en general casi nunca se usan más allá de 15, ¿ya? Ok. La razón es porque entre más aumento de energía, más dosis me va a llegar solo a superficie, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que en el fondo, y si ya pasamos con la energía de 15, llegamos a, no me acuerdo muy bien, a 4 centímetros, 5 centímetros, si tenemos que irradiar algo que esté mucho más profundo, eso, mejor lo tratas con fotones. ¿Mm? Mejor cambias la modalidad y lo tratas con fotones, ¿ya? Entonces, esa es la curva de óseo en profundidad, ¿ya? Entonces, esto es lo que pasaba, voy a retomar, aquí, esto es lo que pasaba contra, fíjense, aquí tenemos nuestra guía de onda aceleradora a este costado, estaba en el acelerador, va a chocar con los filtros dispersadores, y luego va a llegar al material que yo quiero irradiar. Esto es lo que pasa con la energía media en cada sección. Cuando está saliendo de la guía de onda aceleradora, es prácticamente la energía es muy homogénea para todos. El haz es súper homogéneo. La energía de promedio del haz prácticamente es el 80% de los electrones lleva una energía, por ejemplo, de la que se está prescribiendo. Cuando choca contra la lámina dispersadora, el haz se empieza a abrir. Y por ende, yo les decía que recién que la energía promedio se va a ir desplazando, en fondo ya la energía promedio ya no va a estar en este pic, sino que se va a ir corriendo hacia este lado porque el hecho es de estar desplazando. Y luego, cuando choca en el paciente, se abre mucho más, por lo tanto, la energía promedio, fíjense que estamos aquí, ya va a estar a este otro costado. ¿Ya? Eso pasa con la energía promedio. ¿Por qué estoy hablando de la energía promedio y el rango práctico? Porque esos valores son los que nos ayudan a caracterizar el haz de electrones para saber la energía promedio en la superficie, energía promedio en cero, superficie cero, y la energía media en profundidad, en superficie en este caso. Y estos están súper relacionados con lo que es el rango práctico, a donde llega en la profundidad. Estos valores son fijos, y dependiendo del tipo de haz que va a estar dado por el rango práctico, va a ir variando la energía promedio en superficie y la energía media, ¿ya? El R50 es la profundidad al cual llega el 50% de la dosis. Esas son formulitas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos saber el cálculo de energía a una cierta profundidad? Sabiendo que la energía a la profundidad Z, sabiendo la energía en superficie, lo multiplicamos 1 dividido en la profundidad partido por el rango práctico. Ese Z es igual a la profundidad. Esa es la energía promedio a la profundidad Z. Y la energía media a la profundidad también se saca de la misma manera, ¿ya? Entonces, fíjense que, miren, esta lámina la pongo porque, miren, la curva de óseo en profundidad, esto es un para tener en consideración la física que es metida dentro medio. Esta es la curva de óseo en profundidad, de los cuales la radiación directa aporta solamente con esto. El resto, todo eso, son dispersiones que van a producirse en las mandíbulas, dentro de los aplicadores, con fotones y de manera secundaria. ¿Ya? Entonces, miren,
Los electrones entregan su energía en un volumen bastante discreto, es bastante acotado, ¿ya? Tienen una alta gradiente de dosis en profundidad que se manipula, o sea, que uno las puede manejar con la energía del haz. Son utilizados para tratamientos de lesiones superficiales. Llámese como que un cáncer de labio, cánceres de piel, son impresiones en lechos tumorales en la mama, por ejemplo, algún bus en alguna cadena del linfonodo en cabeza y cuello, proteger la médula espinal. Y también puede usarse para una técnica que se llama irradiación corporal total con electrones, en el caso de la micosis fungoide. ¿Ya? La micosis fungoide, chicos, es un linfoma no Hodgkin que da a toda la piel, desde la cabeza hasta los pies, pero solo a nivel de piel. ¿Ya? ¿Por qué se llama micosis? Porque parecía, cuando no se conocía su origen, se parecía a una lesión causada por un hongo. Pero luego, al hacer los estudios, se dieron cuenta de que no era un hongo, sino que era una clase de linfoma que actuaba solo a nivel de piel, pero le mantuvieron el nombre, ¿ya? Fungoide, ¿ya? Micosis, ¿ya? O sea, una infección por hongo, se suponía. Pero era y hay que irradiar la piel completa, ¿ya? Esta es la diferencia que hay entre unas de electrones y unas de fotones. Este monito que está aquí es una recreación de unas de 20 MeV de electrones sobre 10 centímetros de agua. ¿Ya? Fíjense que los electrones que van súper ordenaditos, entre comillas, ordenaditos, aquí en este medio del vacío al agua, dice vacío, no aire, ojo, vacío al agua, al pasar de un medio vacío al agua, fíjense cómo es la dispersión que hay entre medios. Hay prácticamente una ensalada aquí de interacciones, y hay muchas que van a tener una tendencia de irse hacia los lados. Van a tener esta forma como le llaman de pata elefante, o forma de hongo, ¿ya? En el cual en la zona central vamos a tener, entre comillas, la máxima homogeneidad, que va a estar dada más o menos en esta zona. Y en la medida que nosotros vamos alejando desde el centro, vamos a encontrar estas zonas de dispersión, que le llaman zona sigma, o pata de elefante, ¿ya? A diferencia de los fotones, que en el fondo los fotones entran aquí y van a seguir un perfil parejo, homogéneo, en profundidad. Pero, dependiendo de la energía, va a ser la profundidad al cual van a llegar estos electrones. Entonces, eso es lo que llamaban con la pata elefante, champiñón o zona sigma. Y es una zona de dispersión, sobre todo de tipo lateral, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende la pata de elefante? Esa zona de dispersión, ¿depende de qué? Nuevamente, depende de la dispersión. Es la pata de elefante. Entre más baja la energía, va a ser mucho mayor. En la medida que vamos aumentando la energía, esa zona de dispersión va a ser mucho menor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los electrones, como van a tener más energía, las interacciones que tengan van a tener la tendencia de seguir la dirección del haz. ¿Ya? Por ende, el ancho, el espesor de esa pata elefante, en la medida que aumenta la energía, va a ser mucho más delgada. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se usan, chicos? Fíjense, estos electrones, esto es un acelerador lineal, y esto es un sistema que traía un sistema de colimadores que traía este equipo, se llamaba Saturno, ¿ya? O este otro sistema que se llaman conos, ¿ya? Para poder hacer estos tratamientos hay que usar estos sistemas,
para ir acotando el haz de tratamiento a la zona que uno quiere irradiar. El equipo, los conos, te dan campos cuadrados. Si uno quisiera irradiar un campo que, ¿cómo se llama? Sea más chico que un cuadrado, o darle la forma al campo, que no es un cuadrado, tenemos que fabricar una protección en plomo o en un material que se llama Cerroven, que es el mismo material que se hacían las protecciones personalizadas. ¿Ya? Este es el cuadrado del campo de tratamiento y esta es la zona en que nosotros vamos a irradiar. Entonces, así este molde, así este vaciado, y esto es lo que... y esto es lo que se monta aquí, en esta zona. ¿Ya? O esto mismo, de manera mucho más artesanal, se montaba aquí abajo, al final, para acotar mucho más el campo de tratamiento a la zona que uno quiere tratar. ¿Ya? Estas eran las protecciones o los bloques. ¿Ya? Como habían en el fondo, hay recomendaciones para en el fondo disminuir la dosis debajo para poder fabricar para poder determinar qué espesor ocupar para las distintas energías. ¿Ya? Obviamente, si yo quisiera, o sea, si nosotros quisiéramos detener un haz de electrones de 6 MeV, en la cantidad de material que necesitaríamos va a ser mucho menos que uno para de 15, ¿ya? Dependiendo de la densidad, si usáramos la densidad de manera uniforme. ¿Ya? Para poder determinar cuál es el espesor necesario, teníamos estas formulitas que nos decían, mira, si dependiendo la energía del haz, tú la vas a multiplicar por 0,5 y le vas a sumar sub 1 para tener un espesor en plomo. ¿Ya? Pero en el fondo, con este espesor en plomo, si yo lo quería pasar a Cerroven, ¿ya? Tomaba el espesor en plomo y lo multiplicaba por 1.2 y eso me daba en Cerroven. Por ejemplo, aquí tenía espesor en plomo para unas de 22 MeV, ¿ya? 22 multiplicado por 0,5 va a ser igual a 2, y más, o sea, va a ser igual a 11, más 1 son 12 milímetros. Entonces necesito que esta protección sea de 12 milímetros para poder detener este haz de electrones de 22 MeV. Si esto lo quiero pasar a Cerroven, tomo esos 12 milímetros, los multiplico por 1.2, por lo tanto me va a dar 14 milímetros, 1,4 centímetros. Con eso yo me voy a asegurar de que si el haz de electrones es de 22 MeV, debajo de esta protección la dosis caiga a menos de prácticamente a 0. ¿Ya? ¿Se hacía solo en una dirección? Siempre en una sola dirección. Aló. Aló, dígame. Aló, ¿se escucha? Sí, fuerte y claro. Se fue el audio, no escucho bien. Yo te escucho. No sé si me escuchas. Ya. ¿Aló? Sí, Ignacio. Sí, ¿cómo se pasa de plomo a Cerroven? ¿Se multiplica el resultado anterior? El resultado en plomo lo multiplicas por 1.2. Ah, ya, perfecto. Eso. Esta T es el resultado en plomo. Ya, profesor. Gracias. Esto. Eso es esto. ¿Ya? Si no lo vas a trabajar con plomo, si no lo vas a trabajar con Cerroven, toma el espesor de plomo y lo multiplicas por 1.2. ¿Ya?
Ya, profesor, gracias. Vale. Entonces, el asunto es cómo saber de manera rápida qué energía ocupar. Hay unas reglas mnemotécnicas o recetas para poder saber de manera fácil, rápida, qué energía de electrones ocupar en referente a las curvas de Dossie, o sea, a qué profundidad llegar. Por ejemplo, si yo quiero saber a qué profundidad llega, por decirles a qué profundidad llega la dosis máxima de un electrón, de un haz de electrones de 10 MeV, a qué profundidad llega, tomo la energía y la divido en 5 y voy a saber que son aquí en este caso a 2 centímetros. Al dividirlo por 5, sé la profundidad de la dosis máxima. Esto se llama el R100, el rango del 100%. El R90 la divido en 4, ya, multiplico la energía, divido la energía en 4, y por ejemplo en este caso para los 6 MeV, me va a decir que el R90 va a estar a 1,5. El R80, el 80%, lo voy a dividir en 3, y por ejemplo, en el caso de los 6, voy a saber que va a estar a 2 centímetros. Y el rango práctico, divido la energía en 2. Si fueran 6, el rango práctico van a ser 3 centímetros. ¿Ya? ¿Para qué eso? En el fondo van a tener que hacer una dosimetría así de manera súper ultra sofisticada para poder saber, qué energía poner. Prácticamente va a tener una idea, ir al tiro a la segura. Ya, mira, tengo una lección que está supongamos que está en superficie a 0,5 centímetros, basta que ocupe un electrón de 6 MeV, ¿ya? Y lo voy a cubrir muy bien, ¿ya? Y esa es la forma, entre comillas, como rápida. Es una forma, como decía, mnemotécnica para saberlo de forma rápida. Profe, Dígame. una consulta. Por ejemplo, en vez de trabajar con Cerrovent, lo que se hace ahora es trabajar con el colimador de las multiláminas, ¿cierto? Para los electrones no. Ah, perfecto. En los Ya, electrones, eso tenía una duda. sí. Si te acuerdas, al principio te mostré que habían unos conos. O sea, recién, hace poquito te mostré que habían unos conos, como unas extensiones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos a tratar con este modo de electrones, se ponen esos conos y el campo de tratamiento, si tú vas a tratar por decirte, un 6x6, el campo de tratamiento arriba pone un 10x10. ¿Ya? Y esa es una de las razones por la cual hay que poner este cono, para poder en fondo acotar el campo en la zona que nosotros queremos irradiar. ¿Ya? Piénsalo de la siguiente manera. Los electrones, por el hecho de tener carga, interactúan fácilmente con todo el medio que va pasando. Y yo siempre me los imagino, es como que si agarraran una lata de Sprite y cuando uno acciona el Sprite, ¿cierto? Que sale un chorrito así como bien definido a la salida de la boquilla, ¿cierto? Como con una boquilla con una forma divergente. Pero a medida que este se va alejando de la boquilla, esta nube empieza a ampliar. Se empieza a dispersar más. Se empieza a dispersar más. Eso es lo que pasa con los electrones, ¿ya? A la salida de las
del colimador, van a tener por decirte, tú puedes poner el 6x6, pero si no tienes nada que los colime en la superficie de la piel, estos se van a ampliar mucho más. O sea, el 6x6 que tenías arriba, abajo va a llegar como un 10x10, un 15x15. Es por esa razón que necesitamos un sistema extra que nos permita acotar el campo de radiación muy cercano a la piel. La distancia que queda el colimador o el cono de la superficie son 5 centímetros. ¿Ya? Queda una separación de 5 centímetros entre la piel y el cono. Es por esa razón que aquí no hablamos de multilámina. ¿Estamos? Sí, perfecto, perfecto. Okay. La dosis en la superficie, en la piel, y es un tema importante porque en el fondo, como les comentaba recién, se tratan básicamente cosas que están en superficie. Van a depender del sistema del dispersador, número atómico en el cual está siendo dispersado. ¿Eh? Bueno, la energía del haz, como les decía, del tamaño de campo y el tipo de colimación del haz. ¿Ok? Y le insisto nuevamente. O sea, la energía del haz, entre más alta la energía, mayor es la dosis en superficie. Si el tamaño de campo aumenta, es grande, si ustedes se acuerdan, pasa como lo mismo con los fotones. ¿Ya? Si tengo un tamaño de campo que es reducido, la cantidad de dispersión que se va a producir aquí va a ser mucho menos que si mi tamaño de campo es mucho más grande. Por lo tanto, al haber más dispersión, va a haber más dosis en superficie. El tipo de colimación o la distancia de colimación. ¿Ya? Recién les comentaba que el cono tiene que quedar lo más cerca de la superficie. Este es el cono, esta es la piel, suponiendo aquí no hay 5 centímetros. Si esto, ¿qué pasa? Que si en fondo, en la medida que si yo aumento esto, no 5 centímetros, le pongo 10 centímetros, ¿qué va a pasar? Que en la medida que si aquí van a llegar los electrones, van a estar chocando aquí, ¿ya? Y me van a producir una curva de dosis en este sentido. ¿Ya? Al aumentar la distancia, ¿qué va a pasar? Que esta pata de elefante se va a empezar a abrir más todavía. ¿Ya? Y a eso se refiere con la colimación de las. Lo que recién les mostraba, que en la medida que vamos aumentando la energía, aumenta la profundidad de la dosis máxima, como también aumenta la dosis en la superficie. Y otra de las razones, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la física, de por qué aumenta la dosis hacia la superficie, es porque cuando estamos con baja energía, ¿ya? Al hacer incidir este haz en este sentido, la mayor cantidad de dispersión va a ser de tipo lateral. Por eso es que en el fondo aquí se forma esta pata de elefante. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en la medida que vamos aumentando la energía, esta dispersión lateral va a disminuir. ¿Ya? Va a haber una tendencia a ver dispersiones en tipo siguiendo la dirección del haz, pero también van a haber muchas más retrodispersiones. ¿Ya? Por lo tanto, esa pata de elefante que nosotros veíamos ahí, con mayor energía, va a haber una tendencia que sea con más forma de pera. Va a disminuir.
Y la dosis en superficie va a aumentar por este efecto de retrodispersión. ¿Mm? Esa es la razón de por qué aumenta la dosis en superficie. ¿Ya? Bueno, el porcentaje de dosis en profundidad va a variar, va a aumentar, varía al aumentar el tamaño de campo hasta igualarse con el rango práctico en superficie y en profundidad. Y al aumentar energía, la dependencia del tamaño de campo para el porcentaje de dosis en profundidad también va a aumentar. ¿Ya? Los campos más chicos, dice, también van a aumentar la dosis en superficie. ¿Ya? Pasa esto, fíjense, que para tamaño de campo menor a un 10×10, la curva 10×10, ¿por qué el 10×10? Porque en el fondo el 10×10 es nuestro campo de referencia. ¿Ya? Nos va a pasar que el tamaño de campo, si es más chico que un 10×10, la tasa de dosis se va a disminuir. Pero al disminuirse, vamos a tener que ir aumentando el número de unidades de monitor para poder dar la misma dosis. Y al aumentar la misma cantidad, o sea, la cantidad de unidades de monitor, va a haber mucho más dispersión que se va a pegar hacia la superficie versus que el tamaño de campo es mucho más grande. ¿Ya? Fíjense qué pasa con el tamaño de campo, con la curva de dosis en profundidad, en la medida con los tamaños de campo. Miren, 2×2, 3×3, 4×4, 8×8, 25×25. De ahí para allá es prácticamente igual. ¿Ya? Eso pasa con la variación del tamaño de campo y la curva de dosis en profundidad. ¿Ya? Y esto es un poco la explicación, o sea, diferencias en el equilibrio de la dispersión y en el sentido lateral. ¿Okay? En los campos pequeños se va a perder el equilibrio, o sea, va a haber más dispersión de la que sale que la que entra. ¿Ya? A diferencia de los campos grandes. La zona de build-up, chicos, acuérdense que es la zona que hay desde la superficie hacia la zona de máxima. Hay una gran variación sobre hablamos desde un 80 hasta un 87% en el caso de 6 y 15 MeV, ¿ya? Y lo otro que le comentaba que recién, que la mayor cantidad de la indicación de los electrones son a tumores que están en superficie, ¿ya? Por ende, nos interesa poder manejar la dosis que llega en esta zona, ¿ya? Para eso, cuando nosotros queremos limitar la profundidad, usamos bolus, ¿ya? Acuérdense los bolus, no sé si aquí me apuntó. Esto es un bolus, chicos. Es un material que parece una gomita. Esto es un bolus estándar, de tipo estándar. Es agua equivalente. Y lo que hace que en el fondo esto se pone encima de la superficie del paciente y lo que hace es que superficializa, corre la isodosis hacia la superficie. ¿Ya? Eso es un bolus. Fíjense, esta es otra clase de bolus, pero también cumple la misma función. ¿Ya? Este es un bolus de Aquaplast. Entonces, tenemos que cuidar la dosis que está en esta zona de superficie, porque se nos pueden producir, puede llegar mucha más dosis en profundidad
de la que queremos, ¿ya? Y pasa que cuando hay irregularidades en la superficie, ¿ya? Se van a producir puntos calientes en las entradas de estas irregularidades. Fíjense, acá hay un efecto como de sombrero y aquí el efecto de contrario. Y en esta zona, que eventualmente está habiendo la interacción, fíjense, hay puntos que se calientan a un 120, 135% como dosis máxima, siendo que yo estoy dando aquí el 100% acá, ¿ya? Y contrario a esto, o sea, lo mismo, 135, 120, ¿ya? Por esta diferenciación. Por lo tanto, en estas condiciones, es muy, lo mejor es, para evitar estos puntos calientes, es poner un bolus que en el fondo lo que haga sea, entre comillas, emparejar esta zona. Y aquí lo contrario. Profe, Para que esto eso, sea más parecido y hacer volar esos puntos calientes. Sí, dime. o sea, en parte el bolus, su función también es como para homogeneizar un poco el campo. Correcto. Sí. Homogeniza el campo, te ayuda a que en el fondo no se produzcan estos puntos calientes, y también tú puedes manejar también la profundidad al cual quieres llegar. Suponiendo que, mira, que en el fondo el tumor o tu volumen blanco, lo que quieres radiar no está a esta profundidad, no está aquí, ¿ya? Sino que se encuentra aquí, a esta profundidad. ¿Qué es lo que uno puede hacer? En el fondo lo que uno puede hacer es poner un bolus, este material tejido covalente, lo pones aquí encima, y lo que va a hacer que en el fondo que la energía, la curva de óseo en profundidad se desplace hacia arriba. ¿Ya? Es como que si yo le agregara un pedazo de paciente más, un pedazo de tejido. Por lo tanto, toda la isodosis se va a desplazar hacia acá arriba y por lo tanto, mi curva de isodosis va a llegar a la zona que yo quiero. ¿Ya? O sea, tenemos bolus, el bolus nos va a llegar como homogeneizador y también como para poder regular la profundidad al cual nosotros queremos llegar con la dosis. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Pero según el bolus igual se ocupa su grosor según la cantidad de energía que se está irradiando. Por ejemplo, no sé, pues si tenemos mayor cantidad de energía, vamos a utilizar un bolus de mayor densidad, por así decirlo. El bolus, la densidad del bolus es siempre la misma. Es siempre la misma. O sea, el grosor, a eso me refería. Y el grosor, los grosores son estándares, 0,5, 1 centímetro, 1,5, 2 centímetros. Ahora, pero claro, en el fondo sí. ¿Cómo se llama? Bueno, dependiendo de la energía, va a ser en fondo el grado de superficialización que hay, ¿ya? Pero ahí está la dosimetría. En la medida que tú puedes recrear lo que se va a producir recrear lo que se va a producir con el espesor que tú estás poniendo de dispersador, tú puedes saber a qué profundidad puedes llegar. O cómo se va a comportar ese bolus. O sea, cómo se va a comportar el bolus en referente al resultado de la dosis, del depósito de la dosis. Ah, claro. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la importancia de poder recrear lo que te digo. ¿Ya? Ya, profe. Y aquí, mira, este es un ejemplo, una simulación, entre comillas, virtual de un campo. Este señor tenía un cáncer de parotia. Lo operaron, le sacaron la parotia. Entonces, el médico en ese entonces nos pedía marcar la cicatriz
de cómo se hizo la operación para incluirla completamente. Dentro del campo. Entonces, fíjense que prácticamente aquí entraron a la altura de la oreja con la incisión para poder ingresar a la zona de la parótida. ¿Ya? Entonces, toda esta zona tenemos que guardar. Le fabricamos una máscara termoplástica, dibujamos aprox la cicatriz, ¿ya? Luego, miren, le hicimos un escáner. Acá está ese escáner, la reconstrucción. Ahí hicimos, miren, eso es un bolus virtual. El equipo, el planificador de tratamiento permite poner estos bolus virtuales que tú puedes ir variando el espesor, o sea, 1 centímetro, 0,5, o poner 0,8. Pero miren, cuando uno pone estos bolus virtuales y pones, por ejemplo, hasta acá llegó el bolus y de aquí para acá no hay bolus, y de aquí sí hay bolus, se producen estas zonas que eventualmente que llamamos zonas calientes, de mayor dosis, sobredosis. Y era lo que recién les contaba, que es la variación entre donde hay un espesor y ese espesor varía rápidamente. ¿Ya? Al cambiar, el planificador es capaz de mostrarme esto. Entonces, para poder soslayar esto, en el planificador no lo puedo hacer, sino que tenía que hacer como varios... Lo mejor que tenía que hacer aquí era tratar de hacer una transición entre esta zona donde quería un espesor de bolus, ¿para qué? Para que se fuera más hacia la superficie y aquí se fuera más hacia profundidad. Entonces, la manera de hacerlo fue haciendo, entre comillas, un bolus parcial, pero que fuera en forma de degradado, más angosto por acá y más grueso por acá. Por eso es la forma que tiene aquí. Aquí estamos en la zona donde estaba la zona de sobredosis, que eventualmente si yo le ponía el bolus aquí de manera parcial, esta es la zona como tenía que ser. Aquí más grueso y aquí mucho más delgado para no producir ese efecto de bolus. Ese es el otro tipo de bolus que ya les contaba. Y fíjense, ¿cómo funciona el bolus? Esta es la piel, mi volumen blanco, y ponemos encima el bolus. Esta es la curva de dosis en profundidad de haz de electrones sin el bolus. Al poner el bolus, toda la curva se va a desplazar hacia la superficie. Aquí. Por lo tanto, ya hice todo esto más hacia la superficie, porque aquí lo que estoy teniendo es, fíjense que aquí estoy teniendo más, esto es el bolus. ¿Qué va a pasar? Nos va a pasar que si el tumor llegaba hacia la superficie, lo que voy a hacer es que en el fondo, que toda la superficie también va a recibir la dosis prescrita. Esa es la gracia de poner un bolus. Si yo quiero irradiar un cáncer de piel que llega hasta la superficie, por ende hay que llegar hacia la superficie, sí o sí tengo que poner un bolus con un campo de electrones. ¿Ya? Y si fuera fotones también, pensándolo así, ¿ya? Suponiendo que usamos fotones, también tenemos que poner un bolus para poder hacer una superficialización de la dosis. Porque, ¿qué pasa si estamos ingresando de esta manera, en esta dirección? ¿Qué vamos a tener acá con un haz de fotones?
el famoso build-up. Y por ende, la zona de la superficie nos va a quedar, entre comillas, subdosada. Y es la razón de la cual necesitamos un pedacito de material extra que nos permita aumentar la dosis hacia la superficie. ¿Ya? Ya, profesor. Fíjense aquí la diferencia en cuanto a la curva del 80%. Este es baja energía y este es uno de alta energía. Se fijan la pata de elefante, la forma, y esto va a estar mucho más en profundidad versus esto que va a estar mucho más hacia superficie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Ya? La pata de elefante es mucho más angosta y va a tender a irse más en la dirección de las incidentes. ¿Ya? Aquí tenemos uno de 6 MB, perdón, 9 y 20 MB. ¿Ya? Tengo acá de 9 con su patita de elefante y 20 MB que llega mucho más profundo y la pata de elefante va a ser mucho más, entre comillas, más acotada, entre comillas. ¿Ya? O sea, al aumentar la energía, la pata de elefante se hace menor. Lo mismo que la curva de isodosis, se va a contraer en profundidad. En esos casos, no nos queda más opción que aumentar los márgenes para poder compensar eso. En cuanto a la curva de acción en profundidad que se va a acotar. ¿Ya? Entonces, hay veces que nos va a tocar que puede ser que tengamos que unir campos de electrones con otro campo de electrón o ese campo de electrones unirlo con un campo de fotones. Por lo tanto, hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Cuál es la razón? Fíjense que fíjense la situación en que tengo, miren. Haz de 19 MeV, haz de 19 MeV. Y acá tengo una separación, miren, un gap de 1,5 centímetros. Acá tengo un gap de 1 centímetro y 0,5 centímetros. Por efecto de esta cuestión de la pata de elefante, ¿ya? Puedo tener mi campo, si yo pusiera mis campos uno al lado del otro, las patas de elefante de este más la pata de elefante de este otro, se va a juntar, haciendo que en profundidad, al unirse, van a producir un punto muy, muy caliente. Fíjense, aquí tenemos 0,5 de separación. ¿Ya? Si acá tengo un 100, acá tengo un 100, aquí tengo un 150% de la dosis en profundidad, por efecto de juntar ambas patas de la derecha versus la izquierda. Por esa razón, es importante hacer un estudio de cuánto es el espesor, la separación óptima para que esta zona no se nos caliente. Ya, fíjense que aquí tenemos 0,5, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Con 1,5 centímetros, la superposición, fíjense, acá tengo un punto de 120%. Acá en este caso hay el punto 130 y acá es 150. Aunque aquí se me enfríe en esta zona, lo que estoy tratando de evitar es que esta zona en profundidad no produzca una sobredosis. ¿Qué va a pasar con esto en cuanto a la sobredosis? Nos va a pasar que esto lo que va a hacer que en el largo plazo va a producir una fibrosis o eventualmente de manera aguda puede ser una epitelitis grado 2, grado 3. ¿Ya?
Eso, y en el caso de los fotones, un poco el mismo asunto. O sea, si nosotros tenemos que ir viendo cuál es la separación óptima entre un electrón y un fotón para que estas no se van a superponer en cuanto a la pata elefante versus el fotón. Fíjense que aquí tengo un 100% y eso es el 120% por la unión de este campo de electrones versus el campo de fotones. Aquí están más separados, ¿ya? Y ese 120 que ustedes están viendo aquí es mucho más pequeño aquí en este sector, porque en el fondo lo que tenemos que hacer es ver cuánto separarlo, ¿ya? No existe una regla que te pueda decir, pucha, mira, ¿sabes qué? Sigue esta energía, tal separación. La razón es porque ya vimos que la pata de elefante se va a comportar no solamente dependiendo de la energía, sino también del tamaño de campo que estemos trabajando, con el que se está trabajando. Por lo mismo, en estos casos es importante poder estudiar cómo es la separación óptima. Fíjense, miren, este es un ejemplo, dos campos de electrones. Si yo los junto, se me va a producir una junta. Entonces, la idea es que la isodosis del 90%, quede lo más parejo posible. Entonces, empezar a hacer un estudio de cómo poder separar estos gases. Y esto respetarlo en el equipo de tratamiento. ¿Ya? Por electrones y fotones, fíjense que aquí hay una técnica que se llama para irradiación del cuero cabelludo. Total scalp le llaman. ¿Ya? La idea es irradiar en esta zona con fotones. Esta zona me refiero a, entre comillas, como todo el sentido axial. ¿Ya? Un campo de fotón que entra por acá, y en esta zona se va a proteger. Se va a poner un bloque de sorobén para no irradiar esta zona. Entonces, y en esto, que va a ser a ver. Se irradia con dos laterales, uno acá y otro acá, y esos campos laterales, suponiendo que este es el campo de tratamiento, va a llevar una protección aquí. Va a llegar esa protección, ¿ya? Ahora, para irradiar, y eso correspondería a esta zona que está acá, miren. La zona de la protegida sería esta. Y este pedazo que está protegido se va a irradiar con electrones. Este es un campo de electrones directo por aquí. Y el otro por acá. Y la suma, y aquí, de los fotones que están aquí, más estos electrones por acá, vamos a tener una dosis en la superficie. Al sumar todo esto, se va a irradiar todo en superficie y en profundidad va a ser muy poco, ¿ya? Fíjense, aquí en su profundidad le digo 5 Gray y en superficie le está llegando cerca de 40 Gray. Pero nuevamente hay que hacer el estudio de cuánto es la separación que hay que dejar entre las de fotones versus las de electrones. Les comentaba recién que los haces de electrones en general son los únicos que se tratan con técnica hoy en día SSD, ¿ya? A 100 centímetros. Tú pones se pone el cono, se ponen 100 centímetros hacia la superficie y esa es la forma de trabajo. Pero hay situaciones en que eventualmente uno no puede poner ese cono con la distancia de trabajo en superficie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te puede chocar con la mesa, te puede chocar con un hombro, y por ende, al chocar, bueno, no puedes poner el haz. En esos casos, lo que se hace es ir aumentando
aumentar la distancia de fuente-superficie. No trabajará a 100 centímetros, sino que lo trabaja a 110 centímetros o hasta 120 centímetros. ¿Ya? Por lo que recién les comenté, que no era como muy bueno hacer estas variaciones, pero bueno, no nos queda otra. En estos casos, lo que va a pasar es que, bueno, la curva de óseo en profundidad no va a cambiar mucho tampoco. Lo que sí va a cambiar va a ser el output y las penumbras. ¿Ok? El output es, en el fondo, es la cantidad de dosis por unidad de monitor. A eso se refiere con el output. ¿Ya? Y las penumbras son los que recién les comentaba, que es el ancho de la pata de elefante. ¿Ya? Con los electrones, ojo, no se cumple la ley de inverso de los cuadrados desde las distancias. ¿Ya? La razón es porque los electrones van a interactuar con el aire y por ende, al interactuar con el aire, va a ser mucha, dependiendo de la distancia, no van a tener la misma relación. ¿Ya? Esa es como la razón. Profe, ¿eso es netamente por la interacción que genera el electrón? No entendí la pregunta. Eso es netamente por la cantidad de interacciones que hace el electrón al llegar al punto. Claro, justamente. ¿Ya? Miren, aquí miren, les voy a mostrar de cómo se calcula un campo, las cantidades de unidades de monitor. Tenemos, miren, este es el factor de calibración o el output. ¿Ya? Este que está aquí. Esto es lo mismo que el output. ¿Ya? Y está acá en la fórmula. ¿Ya? Hay un factor por el tamaño de campo. Este factor es en el fondo un factor si es que usamos una protección. El inserto, el cutout, en el fondo viene siendo que si mi tamaño de campo es este, y esto mide 6 por 6, pero lo que yo estoy en el fondo es irradiando esto, ya el tamaño de campo no es un 6 por 6, en el fondo lo que yo estoy irradiando es esto. Entonces lo que se hace es sacar un factor de cuánto va a disminuir la dosis por entre comillas, porque el área de irradiación es menor que el tamaño seteado. ¿Ya? Este factor de inverso a los cuadrados, que yo le estoy comentando, y que recién le acaba de decir que no se va a cumplir, no se va a cumplir con las condiciones, con la fórmula tradicional. ¿Ya? Se va a cumplir con una fórmula que en el fondo, que igual implica otros factores. A eso me refiero que no se va a cumplir con la ley de inverso a los cuadrados de las distancias. Por el tipo de interacciones va a tener otra ley de inverso a los cuadrados de la distancia, que va a considerar otros factores que van a influir dentro de la. Y aquí está el porcentaje de óseo en profundidad. ¿Ya? Ese porcentaje de óseo en profundidad va a ser 100%, si va a estar en la de max, 90%, 85%. ¿Ya? ¿Qué es esto? Ahí tenemos el inverso a los cuadrados y este es el porcentaje de óseo en profundidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente, como dice acá, es una multiplicación. Rendimiento por el factor de tamaño de campo, el factor del cutoff, inverso a los cuadrados, si quieren,
obviamente, si esto se trabaja a 100 centímetros, este factor va a ser 1. Y esto es el porcentaje de óseo en profundidad, suponiendo que este es el 90% o 85%. ¿Ya? Esta es la forma como se hace el cálculo y eso te va, bueno, y como todos estos son factores y esto está en unidades de monitor por centigrade, el centigrade por unidad de monitor, el resultado te va a dar en unidades de monitor. O sea, la dosis la vamos a dividir por todo este chorizo. Bueno, esta es la forma como se calcula el cutout. El 88 se reconstruye este. Como las formas son tan irregulares, ¿cómo se llama? No es llegar y tomar medidas como para poder sacar el equivalente cuadrado de esto. ¿Ya? Entonces, se saca el radio y la raíz cuadrada de la energía. ¿Ya? El radio, si es mayor que la raíz cuadrada de la energía, el valor se va a asumir como 1. De lo contrario, es recomendable medir. Medir, ¿a qué se refiere? A poner el campo de tratamiento, esto, y poner una camarita y ver qué cantidad de dosis nos va a llegar por cada 100 unidades de monitor. ¿Ya? En general, casi siempre esto se medía. ¿Ya? Hoy en día el planificador lo hace, es capaz de hacerlo, de poder calcular pero para eso igual hay un porcentaje de error que viene siendo que está asumido. Hacemos un break, chicos. Ya, profe. ¿Ok?